Simón Bolívar, por Nelson Martínez Díaz. El Congreso de Panamá. El 22 de junio de 1826 se inauguraba por fin el Congreso Anfictiónico convocado en Panamá, cuyas sesiones se prolongarían hasta el mes siguiente. La nota cursada por Bolívar, en su función de jefe de Estado de Perú, estuvo dirigida a los gobiernos de México, Guatemala, que representaba a toda Centroamérica, Gran Colombia, Río de la Plata y Chile. Haití no fue invitada, en parte como consecuencia de su política de anexión de Santo Domingo, llevada adelante por Boyer, y también por considerar Bolívar que no formaba parte de la América antes española. Tampoco se cursó mensaje a Brasil, porque se había convertido en un imperio y mantenía la política de agresión sobre la banda oriental. Además, la circular cursada a los gobiernos era al respecto clara. Después de 15 años de sacrificios consagrados a la libertad de América, por obtener el sistema de garantías que, en paz y en guerra, sea el escudo de nuestro nuevo destino, es tiempo ya de que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos. Pese a los propósitos del Libertador, que propuso el papel de observador a los británicos, Santander, con el apoyo de México, dirigió una invitación a Estados Unidos. Bolívar dio a conocer inmediatamente su desacuerdo al vicepresidente de Colombia con estas palabras: «Los americanos del norte y los de Haití, por solo ser extranjeros, tienen el carácter de heterogéneos para nosotros. Por lo mismo, jamás seré de la opinión de que los convidemos a nuestros arreglos americanos». En todos los textos relativos al Congreso de Panamá se refiere a la América antes española, el mundo de Colón, y cuando habla de un congreso anfictiónico o asamblea de plenipotenciarios, se remite a los pueblos que tienen unas mismas costumbres y unas mismas habitudes. Nada hace suponer, como lo han intentado algunos autores, que atribuyen al Libertador la idea de fundar un panamericanismo, que estuviera pensado en la totalidad del continente americano. Es indiscutible que deseaba la reunión de Panamá, donde esperaba unir a todas las repúblicas liberadas de la colonización española. Las razones han sido explicadas desde la gestación de la idea y su desarrollo se encuentra en la Carta de Jamaica. Era una preocupación constante. La unión ayudaría a superar los primeros años del periodo independiente. Por lo menos, debe servirnos para los primeros 10 o 12 años de nuestra primera infancia. Una visión, en cierto modo, biológica. Europa misma había dado el ejemplo al decidir aliarse en la lucha contra las revoluciones finiseculares. La política inaugurada por Metternich consistía en mantener la paz por medio del acuerdo entre las grandes potencias. Pero, señala Bolívar, la Santa Alianza sostiene a los tronos, a los reyes, nosotros, a los pueblos, a las repúblicas. El Congreso de Panamá era una respuesta de la Santa Alianza, cuyos planes para restaurar la autoridad de Fernando VII en América, por medio de una intervención franco-española, no ignoraba el Libertador. Su capacidad de trascender los límites de la política local hicieron de la información sobre los acontecimientos de América y Europa uno de los factores más importantes para preparar su acción revolucionaria. Por sus contactos epistolares de 1825, la existencia de las naves españolas en Cuba acentuó su convicción de que existía peligro de invasión, que la posterior presencia de embarcaciones francesas cerca de las costas de Venezuela parecía confirmar. Una alianza con Gran Bretaña, pese a los peligros que encerraba tal dependencia, podría ser importante en la etapa inicial. Mientras tanto, creceremos, nos fortificaremos y seremos verdaderamente naciones para cuando podamos tener compromisos nocivos con nuestra aliada. Existía no solo una pugna entre el absolutismo y el liberalismo, entre los pueblos y los tronos, como decía Bolívar. También se producía una transformación impulsada por la revolución industrial, que dotaba de poderío a la Gran Bretaña, la gran potencia marítima.
y para él no existía duda alguna de que el poder de las repúblicas independientes estaría fundado no solo en su tamaño, sino también en las capacidades económicas que encerrarían las grandes unidades regionales que entonces estaba organizando. Mientras, Estados Unidos daba a conocer su doctrina Monroe, cuyas posibilidades expansivas en el futuro no pasaron inadvertidas a Bolívar. Él planteaba la unidad de la América, antes española, para restablecer el equilibrio del universo. Lo sostiene ya en la Carta de Jamaica, que por muchos conceptos puede considerarse el primer manifiesto de la revolución continental. ¿Cuáles eran los fenómenos históricos que exigían restaurar las antiguas unidades virreinales españolas bajo gobiernos republicanos y formar luego una vasta confederación en el Congreso de Panamá? En primer término, la expansión europea, que desde el siglo XVI colonizaba en su beneficio amplias regiones del globo y se aprestaba a incrementar sus posesiones en el siglo XIX. La propia Gran Bretaña escogía como aliada por Bolívar en razón de su potencia marítima, pero con una vocación imperialista contra la que él mismo advertía. Pero en el Libertador se impone el realismo político. No ignoraba que el respaldo prestado para evitar las tentaciones de los enemigos de América no estaría destinado al mejor logro de una unión continental que colocaría en desventaja a la gran potencia. Pero confiaba en el sentido político de sus contemporáneos para extraer ventajas de la unidad. Era demasiado confiar, como demostrarán los hechos. Finalmente, un tercer problema era Estados Unidos, destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad, como escribía en agosto de 1829 al encargado de negocios británico, Patricio Campbell. Un año antes del Congreso, el abate de Prat, que ya había dado a la imprenta un libro sobre la revolución de las colonias españolas de América, contribuyó a dar a conocer la cumbre hispanoamericana convocada para 1826 al publicar el Congreso de Panamá, que difundía los ideales de la Confederación Americana en el mundo europeo. Como era de esperar, por la coyuntura política y algunas fricciones entre las jóvenes repúblicas, la asistencia a Panamá no respondió a lo esperado por los convocantes. Pese a ello, los representantes de México generales José Domínguez y José Mariano Michelenes de América Central, Pedro Molina y el cura Antonio Larrazábal de Colombia, Pedro Gual y Briceño Méndez y de Perú, Manuel Lorenzo Vidaurre asistieron a las sesiones. La invitación a Buenos Aires, capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fue desestimada. Paraguay estaba entrando en su aislacionismo siguiendo la política del Dr. Francia. Chile se mantuvo renuente al envío de una delegación y cuando finalmente la designó ya finalizaba el Congreso. Bolivia también nombró demasiado tarde a sus representantes. La delegación de Estados Unidos, nominada sin poderes para pronunciarse sobre las revoluciones, experimentó la baja de Richard C. Anderson, que murió camino de Panamá, y Jane C. Sargent llegó demasiado tarde. Gran Bretaña compareció como observador en la persona de Edward J. Dawkins, pero sin concurrir especialmente a las sesiones, pese a lo cual desplegó una intensa actividad diplomática. Incluso los Países Bajos estuvieron presentes de manera extraoficial con el coronel Van Beer. Generalmente se concibe el Congreso de Panamá como un fracaso en el núcleo de proyectos de Bolívar, y él mismo ha contribuido a crear esa idea, pues se manifestó disconforme con lo actuado. Un análisis de lo sucedido en el periodo de su funcionamiento demuestra que pese a todo, que los delegados llevaban proposiciones concretas y además plantearon cuestiones que estaban latentes a escala regional e internacional. Si es cierto que las propuestas de Bolívar no se plasmaron de manera completa, debe reflexionarse que gracias a la indomable voluntad del Libertador quedaba instalado el primer instrumento que tuvieron los latinoamericanos para dilucidar diferencias y plantear soluciones comunes. Además, el Congreso dejó aflorar la rivalidad ya latente entre Estados Unidos y Gran Bretaña por ciertas áreas de la América emancipada
y los designios hacia otras aún en poder español. Queda asimismo de manifiesto cierto temor de Gran Bretaña ante la posibilidad de que la potencia norteamericana encabezara la liga que se discutía en el Congreso. Un temor, de hecho, inconsciente, pues Estados Unidos no tenía intenciones de alterar su aislacionismo para entrar en una alianza que a la postre podía crear tensiones con los países europeos. Entretanto, Bolívar enviaba 6 puntos a su discusión de los delegados. 1. Neutralidad perpetua y abandono de toda acción de guerra entre los integrantes de la Liga Americana. 2. Adopción de la doctrina Monroe en cuanto tenía de protección a los países independientes. 3. Sometimiento de los conflictos entre estados al arbitraje internacional. 4. Abolición de la esclavitud. 5. Respeto a la soberanía nacional. 6. Garantías recíprocas para el cumplimiento de esos acuerdos. De la importancia del Congreso da cuenta el problema de la doctrina Monroe. Si bien se planteaban sus principios, los delegados no dejaron de manifestar sus reservas acerca de su aplicación en casos concretos. Esto, especialmente al recordar la actitud neutral observada por Estados Unidos durante la Revolución Hispanoamericana, mientras todos esperaban su solidaridad. Por consiguiente, uno de los temas clave fue el Tratado de la Unión, Liga y Confederación Perpetua contra España o cualquier otra potencia, se entiende, que intente agredir a los países hispanoamericanos. Otro tema importante fue el destino de Cuba y Puerto Rico. Se trataba de un problema crítico, puesto que sobre el porvenir de las islas surgieron posiciones encontradas. En efecto, México no había ocultado su intención de liberar Cuba, si era posible, con el auxilio militar de Colombia y unirla a la nación azteca. Inglaterra no se oponía a los proyectos de emancipación para los cubanos, pero sí a su anexión a otro país. En cuanto a Estados Unidos, sus temores de una Cuba en poder británico estaban acrecentados porque los norteamericanos albergaban a largo plazo planes sobre la isla. Por consiguiente, maniobraron haciendo saber que su reconocimiento a las repúblicas hispanoamericanas estaban condicionando la permanencia de Cuba y Puerto Rico en favor de España. Sugerencias para ofrecer a España una compensación económica por el reconocimiento de la independencia e insinuaciones llegadas a Estados Unidos para que se le acreditaran las condiciones favorables a la navegación y el comercio que se otorgaban a otras potencias completaron el cuadro de discusiones. No faltó la situación de Haití, país al que las potencias europeas negaban el reconocimiento por su reticencia a permitir la penetración económica en su territorio. Las resoluciones tuvieron importancia, especialmente como primer paso, aunque luego la situación interna de cada país la redujo a la inanidad. Un tratado de unión, liga y confederación, un acuerdo sobre contingentes de ejército y marina, la convención que fijaba los subsidios para el mantenimiento de los ejércitos y la resolución de que el Congreso debía ser convocado cada 2 años en época de paz y anualmente en periodo de guerra formaban el paquete de decisiones. Se fijó la continuidad del Congreso de Tacabuya, México, pero las reuniones no llegaron a formalizarse. El Tratado de Liga y Confederación incluía interesantes previsiones, desde la prohibición de concertar la paz por separado en caso de guerra contra la Confederación, hasta la solución pacífica de cualquier conflicto. De los países concurrentes, tan solo Colombia ratificó el tratado, por lo cual las convenciones no llegaron a ponerse en práctica. Entre la gran patria americana que pretendía Bolívar y la patria chica de los caudillos, los resabios regionales escogían la última. Precisamente a Páez, el caudillo de los llanos, escribía al Libertador después de conocer el resultado de las sesiones. El Congreso de Panamá, institución que debía ser admirable si tuviera más eficacia, no es otra cosa que aquel loco griego que pretendía dirigir desde una roca los buques que navegaban. Su poder será una sombra y sus decretos consejos, nada más. Los días finales.
El año 1829 se abre como una serie de acontecimientos que anuncian la crisis definitiva de la Gran Colombia y el comienzo de las conmociones internas de los países liberados por Bolívar. En las regiones del sur estalló un levantamiento y Antioquía se levantó a su vez. Perú, donde el general José de la Mar se había hecho designar presidente cuando el Congreso declaró anulada la Constitución bolivariana, fue el instigador de la crisis de Guayaquil. Poco después, Perú se enzarza en guerra con Bolivia, invade su territorio, envía tropas a las fronteras con Colombia y el conflicto cobra proporciones alarmantes. El Libertador debió trasladarse a las provincias del sur, mientras la escuadra peruana bloquea los puertos de Colombia. Sucre entró en acción y obligó a la Mar a retroceder con sus tropas. Pronto la cercanía de Bolívar, que se encontraba ya en Quito, provocó un replanteamiento de la situación en la clase dirigente peruana. La Mar, con su tendencia agresiva, fundada en cálculos equívocos, era un personaje comprometedor y, por otra parte, derrotado. Fue destituido, expulsado del país y la paz se acordó rápidamente. A la vez, en Bolivia, el general Andrés Santa Cruz se instaló en el poder y restableció la Constitución que tenía su origen en el texto de Bolívar. En ese periodo, el Libertador había sufrido severas crisis como consecuencia de su enfermedad, que empezaba a agudizarse. Entretanto, el Congreso de Colombia realizaba discretas consultas para instaurar una monarquía. Bolívar recibe la noticia como un golpe muy duro, pues no ignoraba que tales propósitos podían ser atribuidos a su influencia. No obstante, ya había dado cuenta al Congreso de Bogotá de su decisión de renunciar indefectiblemente y consideró que no debía intervenir en las actividades de los representantes. En septiembre comunicaba a Oleri: «Yo no concibo que sea posible siquiera establecer un reino en un país que es constitutivamente democrático, porque las clases inferiores y las más numerosas reclaman esta prerrogativa con derechos incontestables, pues la igualdad legal es indispensable donde hay desigualdad física, para corregir en cierto modo la injusticia de la naturaleza». Y todavía, en 1830, escribía desde Cartagena a otro destinatario: «Tenga usted bien presente lo que le digo. La corona jamás ceñirá la cabeza de Bolívar. Yo deseo descansar y cuente usted con que ninguna acción de mi vida manchará mi historia, cuya consideración me llena de satisfacción. La posteridad me hará justicia y esta esperanza es cuanto poseo para mi felicidad». En agosto de 1829 sufre otra grave crisis pulmonar que le obliga a permanecer casi un mes en las cercanías de Guayaquil. Cuando regresó a Colombia se le informó sobre el nuevo levantamiento de José Antonio Páez, que el propósito de separar Venezuela de la Gran Colombia y proclamarse jefe de gobierno. Secundado por Mariño y otros jefes militares, enmascaraba sus intenciones con un ataque a los proyectos monárquicos de Bolívar, una actitud que continúa en progresión hasta prohibir la entrada del Libertador en el territorio venezolano y declararlo proscrito. Ante la crisis que experimentaba una de sus más preciadas creaciones políticas, Bolívar decidió convocar un Congreso Constituyente en Bogotá el 20 de enero de 1830. Sucre ejerció la presidencia y el mensaje del Libertador ofrece un análisis de los problemas hasta ahora superados, de los peligros que acechaban a la República, remitir como en otros momentos a las lecciones de la historia y reiteraba su decisión de renunciar pidiendo ser sustituido. «Mostraos, ciudadanos, digno de representar un pueblo libre, alejando toda idea que me suponga necesario para la República. Si un hombre fuera necesario para sostener el Estado, este Estado no debería existir y al fin no existiría». Los esfuerzos realizados por el Congreso Constituyente para mantener unida Venezuela chocaron con los proyectos de Páez, quien convocó por su parte a algunos delegados en Valencia, buscando legitimar su posición. Ante la firmeza del Libertador en mantener su renuncia, los congresistas designaron presidente a Joaquín Mosquera,
uno de los hombres que había formado parte del gobierno bolivariano. Con la segregación de Venezuela pareció sentenciada la crisis final de la Gran Colombia, puesto que Quito aspiraba también a independizarse, asumiendo la jefatura de Ecuador el general Juan José Flores. Las frustraciones habían comenzado mucho antes, y Simón Bolívar, que poseía un agudo sentido de las situaciones históricas, no dejó de percibirlo. Su análisis de la situación imperante en los nuevos países americanos, del semillero de conflictos que acrecentaban las ambiciones personales y los intereses de cada región en continuas fricciones con sus vecinas, está plasmado en su texto Una mirada sobre la América española, henchido de amargura en sus conclusiones. No hay buena fe en América, ni entre las naciones. Los tratados son papeles, las constituciones libros, las elecciones combates, la libertad anarquía y la vida un tormento. La salud era un problema más, sumado a la amarga cosecha ofrecida en la destrucción de una obra de largos años. Lentamente se encamina hacia Cartagena, no sin antes despedirse de una mujer que ha demostrado ser capaz de romper todas las convenciones sociales para estar a su lado. Manuelita Sáenz lo había acompañado hasta sus días más aciagos, y pese a que había sido testigo del deterioro de la salud de su amante, ella confiaba en un reencuentro futuro. Después de todo, así había ocurrido durante los últimos años de incansables desplazamientos del Libertador. Pero ahora la crisis era profunda. Además, en el camino recibe la noticia del asesinato de Sucre, uno de los hombres que se habían granjeado el afecto de Simón Bolívar. Por fin llega a Barranquilla, donde procura un clima benigno para su salud, pero no interrumpe su correspondencia, un testimonio del pesimismo que anida en su pensamiento. Este aflora el 9 de noviembre de 1830 en su correspondencia con Juan José Flores. Usted sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. 1. La América es ingobernable para nosotros. 2. El que sirve una revolución hará en el mar. 3. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 4. Este país caerá infaliblemente en manos de una multitud desenfrenada para pasar después a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. 5. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. 6. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. La muerte del gran mariscal de Ayacucho, que menciona ese mismo texto como la mancha más negra y más indeleble en la historia del Nuevo Mundo, le ha afectado irreversiblemente en su visión de futuro. Todavía tiene fuerzas, no obstante, para pensar en un viaje a Europa y procurar su curación en manos de médicos especializados. Entretanto, el general Montilla recibe de Joaquín de Mier, un generoso español afincado en Santa Marta, la oferta de que Bolívar repose en su finca. Trasladado a la ciudad, comienza a ser atendido por el médico francés Próspero Reverén y luego se instala en la propiedad de su anfitrión en San Alejandrino. El primer día de diciembre llegó Bolívar a Santa Marta. El 17 de ese mismo mes, a las 12 del día, dejaba de existir, cuando tenía 47 años. El hombre que había pensado la América independiente con perspectivas de futuro. Todavía, el día 9 dictó a su secretario lo que constituye su última proclama. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis últimos votos son por la felicidad de mi patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Pero el problema subsistirá. América,
La América antes española, como enfatizaba Bolívar subrayando el hecho decisivo para él de la independencia política, se fragmentaba día a día. 5 países le debían su nacimiento, pero tendían a separarse y, es más, a hostilizarse. Los regionalismos y los caudillos se opondrían a la unidad nacional hasta muy avanzado el siglo XIX. La obra se destruía en parte por la acción de los mismos generales de Bolívar. Que tanto recurrió en sus textos a las referencias al mundo clásico, habría pensado en los diáconos repartiendo el mundo de Alejandro. En tal sentido, resulta casi premonitoria su carta a Sucre en 1826. Que muchos tiranos van a levantarse sobre mi sepulcro, y que estos tiranos serán otros Silas, otros Marios que anegarán en sangre sus guerras civiles. Poco después, la balcanización de América Latina era un hecho consumado. Bien pudo escribir José Martí: Bolívar tiene mucho que hacer en América todavía. En verdad, su proyecto histórico tiene vigencia hoy día. Su ideal de una comunidad de pueblos americanos, una sociedad de naciones hermanas, continúa esperando su concreción a escala continental.